Pero ese jardín necesita cuidado, necesita agua, necesita sol, necesita las manos de ambos trabajando la tierra cada día. El problema, hermanos, es que nadie nos enseñó realmente cómo amar. Nos enseñaron a enamorarnos, que es fácil, que es hermoso, que es esa chispa que enciende todo al principio. Pero nadie nos dijo que el amor verdadero, ese que sostiene un matrimonio por 50 años, ese que sobrevive a las crisis, a las enfermedades, a las traiciones del tiempo, ese amor se construye. Se construye con decisiones diarias, con sacrificio, con renuncia, con perdón. Y cuando no sabemos esto, cuando creemos que el amor es solo un sentimiento, entonces al primer obstáculo nos rendimos. Decimos, ya no siento lo mismo y pensamos que eso justifica abandonar. Pero el amor verdadero, hermanos, el amor de Cristo, no es un sentimiento que va y viene con las mareas. Es una decisión firme de la voluntad. Hoy quiero compartir con ustedes 3 claves que pueden transformar su matrimonio. No son fórmulas mágicas, no son trucos psicológicos de esos que venden en los libros de autoayuda. Son verdades eternas que nacen del Evangelio, que han sostenido matrimonios santos durante siglos, que vienen de la sabiduría de la Iglesia y de la experiencia de ver cómo Dios restaura lo que parecía perdido. Les advierto desde ahora, estas claves exigen todo de ustedes. Exigen humildad, exigen valentía, exigen que mueran a su orgullo y a su comodidad. Pero les prometo, porque lo he visto con mis propios ojos, que si las aplican con sinceridad, su matrimonio no solo mejorará, sino que se transformará en lo que Dios siempre soñó que fuera. Antes de comenzar, necesito que entiendan algo fundamental. El matrimonio no es una institución humana que la Iglesia bendice. El matrimonio es un sacramento, es decir, es un signo visible de la gracia invisible de Dios. Cuando ustedes se casaron, no firmaron un contrato social, entraron en una alianza sagrada. Dios mismo se hizo presente en ese momento y los unió no solo como esposos, sino como colaboradores de su obra creadora. Por eso San Pablo dice que el matrimonio es imagen del amor entre Cristo y su iglesia. Es un amor que se entrega totalmente, que no se guarda nada, que está dispuesto a dar la vida. Y si hoy su matrimonio está en crisis, no es porque el sacramento falló, es porque nosotros, los seres humanos débiles y pecadores, hemos dejado de vivir según ese diseño divino. Pero la buena noticia, la noticia que quiero que graben en su corazón hoy es que nunca es tarde para volver a empezar. La primera clave que quiero compartirles es esta. Aprendan a comunicarse desde el corazón, no desde la herida. Hermanos, la mayoría de los problemas matrimoniales nacen de una comunicación rota. Y cuando digo rota, no me refiero a que no hablen, porque conozco matrimonios que hablan mucho, que discuten mucho, que se gritan mucho. Me refiero a que no se comunican de verdad. Hablan desde sus heridas, desde sus resentimientos acumulados, desde su necesidad de tener la razón y de demostrar que el otro está equivocado. Cada conversación se convierte en un campo minado donde cualquier palabra puede detonar una explosión. Y así, poco a poco, van construyendo muros en lugar de puentes. La verdadera comunicación, esa que sana y que une, requiere algo que nuestra cultura ha olvidado, la vulnerabilidad. Sí, hermanos, esa palabra que tanto nos asusta, especialmente a nosotros los hombres que nos criaron con la idea de que mostrar nuestros sentimientos es de débiles. Pero déjenme decirles algo, el hombre más valiente que ha pisado esta tierra, Jesucristo, lloró. Lloró por la muerte de su amigo Lázaro, lloró por Jerusalén, sudó sangre en Getsemaní por la angustia. Si Dios hecho hombre se permitió ser vulnerable, ¿quiénes somos nosotros para pretender ser más fuertes que Él? La vulnerabilidad no es debilidad, es el coraje de mostrar tu verdadero yo, con tus miedos, con tus dudas, con tus necesidades. Cuando ustedes se comunican desde el corazón, no atacan, comparten. No dicen tú siempre o tú nunca, que son las 2 frases más destructivas en un matrimonio. En lugar de eso dicen yo me siento, yo necesito, yo tengo miedo de. ¿Ven la diferencia? Una forma ataca y pone al otro a la defensiva. La otra forma abre tu corazón y le da permiso al otro de acercarse a tu dolor. He visto matrimonios transformarse completamente cuando aprenden este lenguaje del corazón. Recuerdo una pareja que vino a verme al borde del divorcio. Llevaban 20 años casados y ya no se soportaban. En la primera sesión cada uno trataba de convencerme de que el otro era el culpable. Pero les pedí que hicieran algo diferente, que cada uno compartiera su dolor sin culpar al otro. El esposo, un hombre recio y orgulloso, tardó casi media hora en poder decir lo que realmente sentía. Pero cuando finalmente lo hizo, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo, tengo miedo de que ya no me ames, tengo miedo de que te hayas quedado conmigo solo por los hijos.
Trabajo tanto porque pienso que si no proveo no valgo nada para ti. Y su esposa, que había estado con los brazos cruzados y el rostro duro durante toda la sesión, se quebró. Por primera vez en años, vio al hombre vulnerable detrás del esposo distante, y ella también compartió: yo me siento sola, siento que ya no soy importante para ti, que solo existo para lavar, cocinar y criar a tus hijos. Ya no me siento mujer, me siento un mueble más de la casa. Hermanos, ese día no resolvieron todos sus problemas, pero algo profundo cambió. Dejaron de ser enemigos y volvieron a ser dos personas heridas que necesitaban sanación. Les voy a dar algo práctico que pueden hacer hoy mismo. Cada noche antes de dormir tomen 15 minutos, solo 15 minutos, sin televisión, sin celulares, sin distracciones. Siéntense frente a frente, tómense las manos y cada uno comparta 3 cosas: algo bueno que vivió ese día, algo que le preocupa y algo que necesita del otro. No es momento para resolver problemas ni para dar consejos. Es momento para escuchar con el corazón. Y cuando el otro hable, no interrumpan, no juzguen, no minimicen lo que sienten. Solo escuchen como escucharía Cristo, con amor, con paciencia, con el deseo genuino de entender. Si hacen esto durante 30 días seguidos, les prometo que van a redescubrir a la persona que se casó con ustedes. Van a ver cosas que el ajetreo de la vida les había ocultado. La segunda clave es esta: recuperen el servicio mutuo como expresión del amor. Hermanos, vivimos en una cultura profundamente egoísta que nos ha enseñado que el amor es recibir, es sentirnos bien, es que el otro nos haga felices. Y bajo esa mentalidad, cuando el otro no nos hace felices, pensamos que ya no hay amor, pero eso no es amor, eso es consumismo emocional. El verdadero amor, el que Cristo nos enseñó, es exactamente lo contrario. Es dar, es servir, es buscar el bien del otro, incluso cuando no me apetece, incluso cuando me cuesta, incluso cuando no recibo nada a cambio. Por eso Jesús en la última cena se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Imaginen esa escena: Dios hecho hombre, de rodillas lavando los pies sucios y polvorientos de sus amigos. Y después les dice algo revolucionario: les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa para su matrimonio? Significa que el amor verdadero se mide por el servicio, no por los sentimientos. Se mide por las veces que moriste a tu comodidad para cuidar al otro, por las veces que trabajaste aunque estabas cansado para que a tu familia no le faltara nada, por las veces que callaste cuando querías reclamar porque sabías que tu pareja estaba pasando por un momento difícil, por las veces que pediste perdón aunque creías tener la razón, porque valorabas más la paz que tu orgullo. El problema es que muchos matrimonios se han convertido en una negociación constante. Yo hago esto si tú haces aquello. Yo cocino, pero tú lavas los platos. Yo trabajo fuera, pero tú te encargas de los niños. Y lo digo claramente, está bien dividir las responsabilidades del hogar, eso es sabiduría práctica. El problema es cuando todo se convierte en un cálculo de quién hace más, quién da más, quién se sacrifica más, porque entonces el matrimonio se vuelve una balanza donde estamos constantemente pesando si el otro nos debe algo. Y ese es el camino directo al resentimiento. El amor verdadero no lleva cuentas. San Pablo lo dice hermosamente. El amor no lleva cuentas del mal. Quiero que piensen en esto. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por su pareja sin que ellos lo pidieran, sin esperar nada a cambio, solo por el puro gozo de verlos felices? ¿Cuándo fue la última vez que llegaron a casa con un detalle pequeño, no porque fuera su aniversario o su cumpleaños, sino simplemente porque pensaron en ellos? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron descansa, yo me encargo, cuando veían que estaban agotados? Estos pequeños actos de servicio, hermanos, son como el agua que mantiene viva la planta del amor. Sin ellos, la planta se seca. Y muchos matrimonios están secos, completamente áridos, porque cada uno está esperando que el otro empiece a regar. Les voy a contar algo de mi experiencia. He conocido matrimonios donde la esposa está enferma de cáncer, donde el esposo perdió su trabajo, donde tienen un hijo con discapacidad grave, donde han pasado por pérdidas terribles, y sin embargo, cuando los ves, hay algo en ellos que resplandece. No es que no sufran, no es que no tengan momentos de desesperación, pero hay una paz, hay una unidad, hay un amor que se ha hecho más fuerte en el crisol del sufrimiento. ¿Y saben qué tienen en común todos estos matrimonios? Que aprendieron a servirse mutuamente. Que cuando uno está débil, el otro carga con todo.
que no compiten por ver quién tiene la cruz más pesada, sino que se ayudan a llevar la cruz del otro. Eso, hermanos, eso es el amor en su forma más pura. Y ahora viene algo que necesito que escuchen con mucha atención, porque aquí está el secreto que puede cambiar todo en su matrimonio. ¿Están listos para descubrir qué es lo que realmente mantiene vivo el fuego del amor después de tantos años? No se vayan, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que necesitan escuchar. La tercera clave, y quizás la más importante, es esta: coloquen a Cristo en el centro de su matrimonio. Hermanos, pueden aplicar todas las técnicas de comunicación del mundo, pueden servirse mutuamente con dedicación admirable, pero si Cristo no es el centro de su hogar, están construyendo sobre arena. Y cuando vengan las tormentas, y créanme que vendrán, toda esa estructura se derrumbará. Porque un matrimonio sin Dios es como un árbol sin raíces. Puede verse frondoso por un tiempo, pero al primer viento fuerte cae. ¿Qué significa poner a Cristo en el centro? No significa solamente ir a misa los domingos, aunque eso es importante. No significa solamente rezar un Padre Nuestro antes de dormir, aunque eso también es bueno. Significa algo mucho más profundo y radical. Significa reconocer que su matrimonio no les pertenece, que es de Dios. Significa entender que ustedes dos no son solo esposos, son una trinidad terrena donde Cristo es el tercero que los une. Santa Teresita de Lisieux decía algo bellísimo: no son dos que se miran cara a cara, sino dos que miran juntos en la misma dirección, hacia Cristo. Cuando ambos están mirando a Cristo, cuando ambos están tratando de ser más como Él, entonces inevitablemente se acercan el uno al otro. He visto matrimonios que llevaban años en terapia, que habían probado todo, que estaban listos para separarse, y cuando finalmente se rindieron y le entregaron su matrimonio a Dios, cuando empezaron a orar juntos, cuando empezaron a llevar sus heridas a los pies de la cruz, todo cambió. No fue un milagro instantáneo donde de repente todo se arregló. Pero empezó a haber sanación, empezó a haber perdón, empezó a haber una fuerza que no venía de ellos mismos. Porque, hermanos, el matrimonio cristiano no es algo que podamos sostener con nuestras propias fuerzas, es un sacramento, y eso significa que Dios derrama gracias especiales sobre ese vínculo. Pero esas gracias necesitan ser activadas, necesitan ser pedidas, necesitan ser recibidas. Permítanme ser muy específico aquí. Cuando digo que oren juntos, me refiero a que establezcan un momento sagrado cada día, donde, como pareja, se presenten ante Dios. Puede ser en la mañana antes de que los niños se despierten, puede ser en la noche cuando todo esté en silencio, pero que sea un momento donde juntos, tomados de la mano, le presenten a Dios sus alegrías, sus preocupaciones, sus miedos, sus sueños, donde le pidan por sus hijos, donde le agradezcan por las bendiciones, donde le supliquen ayuda en las dificultades. Y créanme, hermanos, cuando dos esposos oran juntos, están haciendo algo tan poderoso que el mismo demonio tiembla, porque el enemigo sabe que un matrimonio que ora junto es un matrimonio que él no puede destruir. Por eso pondrá 1000 obstáculos: el cansancio, las distracciones, las peleas justo antes de la hora de oración, la sequedad espiritual, donde parece que Dios no escucha, pero no se rindan, perseveren. Yo he visto demasiados testimonios de parejas que me dicen: Padre, desde que empezamos a orar juntos, algo cambió en nosotros. Nos peleamos menos, nos entendemos mejor, hay más paciencia, más ternura. Y no es magia, hermanos, es gracia. Es el Espíritu Santo obrando en ese vínculo matrimonial que Él mismo consagró. Y hay otra dimensión de poner a Cristo en el centro que necesito mencionar: la Eucaristía. Hermanos, la Eucaristía no es un ritual bonito o una costumbre de los domingos, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es Dios mismo entregándose a nosotros como alimento. Y cuando ambos esposos comulgan, cuando ambos reciben a Cristo en su interior, algo misterioso pero real sucede. Cristo está en ambos, uniéndolos de una manera que trasciende lo físico o lo emocional. Por eso los matrimonios que van juntos a misa, que comulgan juntos, que participan activamente en la vida sacramental de la iglesia, tienen una fortaleza especial. No digo que no tengan problemas, todos los matrimonios tienen problemas, pero tienen un ancla, tienen un fundamento que no se mueve cuando todo lo demás tiembla. Recuerdo a una pareja mayor que conocí hace años. Llevaban más de 50 años casados y todavía se miraban con esa ternura que hace sonreír a cualquiera. Les pregunté cuál era su secreto, esperando escuchar alguna anécdota romántica o algún consejo práctico. Y el Señor me miró con esos ojos llenos de sabiduría y me dijo: Padre, nunca hemos dejado de ir juntos a misa. En los buenos tiempos íbamos a dar gracias, en los malos tiempos íbamos a pedir fuerza,
En los tiempos donde ya no nos soportábamos, íbamos porque sabíamos que allí, frente al Santísimo, algo se arreglaba en nuestros corazones, aunque no supiéramos qué. Y luego la señora añadió algo que me llegó al alma. Padre, hay días en que yo no puedo amar a mi esposo con mis propias fuerzas. Estoy cansada, estoy herida, estoy resentida. Pero cuando recibo a Jesús en la comunión, le digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Ama a mi esposo a través de mí. Dame tu amor, porque el mío se acabó. Y hermanos, esa es la clave. Reconocer que nuestro amor humano es limitado, que se agota, que tiene días buenos y días malos. Pero el amor de Cristo es inagotable, es infinito y está disponible para nosotros si lo pedimos. También quiero hablarles de algo que muchos matrimonios han olvidado, la confesión. Hermanos, cuando pecamos contra nuestro cónyuge, cuando somos crueles con nuestras palabras, cuando somos egoístas con nuestras acciones, cuando guardamos rencor o alimentamos el resentimiento, no solo estamos lastimando a nuestro matrimonio, estamos pecando contra Dios, porque ese vínculo matrimonial es sagrado y tratarlo con desprecio o negligencia es una ofensa a quien lo creó. Por eso necesitamos el sacramento de la reconciliación. Necesitamos confesar nuestras faltas, recibir el perdón de Dios y renovar nuestro compromiso de amar como Cristo ama. Y aquí va algo importante. Cuando vayan a confesarse, no confiesen los pecados de su pareja. He escuchado tantas confesiones donde la persona dice, Padre, mi pecado es que mi esposo es un insensible que nunca me escucha. Eso no es confesión, eso es queja. La verdadera confesión requiere que miremos nuestro propio corazón y reconozcamos dónde hemos fallado nosotros. Padre, he sido orgulloso y no he querido pedir perdón cuando he herido a mi esposa. Padre, he sido amargada y he castigado a mi esposo con silencios y desprecios. Esa es la confesión que sana, la que nos humilla pero nos libera. Pero atención, porque lo que viene ahora es el corazón de todo esto. He compartido 3 claves con ustedes: comunicación desde el corazón, servicio mutuo y Cristo en el centro. Pero hay algo que une estas 3 claves, algo sin lo cual ninguna de ellas funcionará. ¿Quieren saber qué es? No cambien de canal, porque esta verdad puede ser el punto de quiebre entre un matrimonio que sobrevive y uno que verdaderamente vive. Ese elemento que une todo, hermanos, es el perdón. El perdón radical, incondicional, diario. Sin perdón no hay comunicación posible porque las heridas del pasado contaminan cada conversación. Sin perdón no hay servicio verdadero porque detrás de cada acto habrá un yo hago esto pero tú me hiciste aquello. Sin perdón, Cristo no puede habitar en ese hogar porque donde hay falta de perdón hay falta de amor y donde no hay amor Dios no puede estar. El perdón, hermanos, es lo más difícil y lo más necesario en un matrimonio, porque en la convivencia diaria las heridas son inevitables. Vamos a decir palabras que lastiman, vamos a tener actitudes egoístas, vamos a fallar 1000 veces. La pregunta no es si vamos a herir al otro, la pregunta es ¿qué haremos con esas heridas? ¿Las vamos a guardar en un cajón del corazón, acumulándolas hasta que ese cajón explote en un estallido de resentimiento? ¿O vamos a sanarlas con el bálsamo del perdón? Jesús nos dice algo radical en el Evangelio. Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Pedro pensaba que estaba siendo generoso porque la tradición judía decía que había que perdonar 3 veces. Pero Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Y saben qué significa eso? No es una operación matemática para calcular 490 veces, significa siempre. Significa que no hay límite para el perdón. Y si esto es verdad para cualquier hermano, ¿cuánto más para tu esposo, para tu esposa, para esa persona con quien prometiste estar en las buenas y en las malas? Ahora, necesito aclarar algo porque aquí hay confusiones. Perdonar no significa tolerar el abuso. Si hay violencia física, si hay infidelidad recurrente, si hay adicciones que destruyen a la familia. Perdonar no significa que te quedes en una situación que te está destruyendo a ti y a tus hijos. El perdón es para liberar tu corazón del veneno del odio, pero la prudencia cristiana también exige que te protejas. En esos casos graves, hay que buscar ayuda profesional, hay que poner límites claros y en algunos casos hay que tomar distancia física. Pero incluso en esas situaciones extremas, el perdón sigue siendo necesario no para que la relación continúe necesariamente, sino para que tú seas libre. Pero en la mayoría de los matrimonios, hermanos, no estamos hablando de esos casos extremos. Estamos hablando de las heridas ordinarias del día a día.
La palabra áspera cuando llegaste cansado del trabajo. El olvido del aniversario porque estabas abrumado con otras responsabilidades. La falta de atención porque estabas distraído con el celular. Esas pequeñas heridas que, si no se sanan con perdón diario, se convierten en cicatrices que endurecen el corazón. Por eso les digo, antes de que termine el día, antes de que se vayan a dormir, resuelvan. Pidan perdón por sus faltas, perdonen las faltas del otro, no se vayan a la cama con el enojo todavía ardiendo. San Pablo lo dice claramente, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Y cómo se perdona de verdad? Porque muchos dicen te perdono, pero en el fondo siguen guardando rencor, siguen sacando en cara las faltas del pasado cada vez que hay una discusión. Perdonar de verdad es tomar la decisión consciente de soltar esa ofensa, de no usarla más como arma, de mirar a esa persona como si esa falta nunca hubiera existido. Es imitación de cómo Dios nos perdona a nosotros. Cuando Dios perdona nuestros pecados en la confesión, no los usa después para castigarnos. Los echa al fondo del mar, como dice la Escritura. Los borra completamente. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Déjenme contarles de una pareja que vino a verme destrozada por una infidelidad. El esposo había tenido una aventura de varios meses. Cuando la esposa lo descubrió, su mundo se derrumbó. El dolor era tan intenso que pensó que nunca podría superarlo. Y honestamente, yo tampoco estaba seguro de que pudieran salvar ese matrimonio. Pero ambos estaban dispuestos a intentarlo, ambos querían luchar. El proceso fue largo y doloroso. Hubo muchas lágrimas, muchas conversaciones difíciles, mucha terapia. Pero lo que hizo la diferencia fue que ella tomó la decisión de perdonar. No fue un perdón instantáneo, fue un proceso de meses donde cada día tenía que renovar esa decisión. Había días donde el dolor volvía con fuerza y sentía que no podía más. Pero entonces se arrodillaba ante el crucifijo y decía, Jesús, tú perdonaste a los que te crucificaron, dame la fuerza para perdonar a mi esposo. Y poco a poco, día a día, la herida comenzó a sanar. No desapareció por completo, algunas heridas dejan marca, pero dejó de sangrar, dejó de doler con esa intensidad que paraliza. Y hoy, 5 años después, me dicen que su matrimonio es más fuerte que nunca. No porque la traición no importara, sino porque el perdón fue más poderoso que la herida. El esposo también hizo su parte. No solo pidió perdón, sino que se arrepintió de verdad. Cambió su estilo de vida, cortó con todo lo que lo había llevado a caer, buscó ayuda espiritual y psicológica para entender por qué había caído en esa tentación y sobre todo durante años fue paciente con el dolor de su esposa, entendiendo que ella necesitaba tiempo para volver a confiar. No se defendió diciendo ya te pedí perdón, supéralo. Asumió las consecuencias de sus actos con humildad. Eso, hermanos, es arrepentimiento verdadero. Y cuando hay arrepentimiento verdadero de un lado y perdón verdadero del otro, la gracia de Dios puede obrar milagros. Ahora, hermanos, quiero abordar algo que está matando muchos matrimonios modernos y de lo que se habla poco, la falta de compromiso real. Vivimos en una cultura de lo desechable, donde si algo no funciona, se tira y se compra. Otro. Si el celular se daña, compras otro. Si la ropa pasa de moda, compras otra. Y esa mentalidad se ha infiltrado en nuestras relaciones. Si el matrimonio está difícil, si ya no siento mariposas en el estómago, si aparece alguien que me parece más interesante, entonces me voy. Y eso, hermanos, eso es una mentira del enemigo que está destruyendo familias enteras. El compromiso verdadero no es un sentimiento, es una decisión. Es decir, yo elegí a esta persona para toda la vida y voy a honrar esa elección, pase lo que pase. No es ciego, no es necio. Es consciente de que habrá momentos difíciles, de que habrá días donde el amor se sentirá como un desierto árido. Pero es la determinación de no huir cuando lleguen esos días, sino de quedarse y luchar. Porque el amor verdadero no huye ante la dificultad, crece en ella. Hay una historia que me gusta mucho de un matrimonio de ancianos. Alguien les preguntó cuál era el secreto de haber durado más de 60 años juntos. Y el Señor respondió con una frase que era simple pero profunda. Nacimos en una época donde cuando algo se rompía, lo arreglábamos, no lo tirábamos. Hermanos, esa es la actitud que necesitamos recuperar en nuestros matrimonios. Cuando algo se rompe entre ustedes, no huyan. No piensen inmediatamente en el divorcio, arréglelo. Busquen ayuda, acudan a un consejero matrimonial, hablen con su párroco, hagan un retiro de parejas, pero no se den por vencidos. Y quiero decirles algo que puede sonar duro, pero que necesitan escuchar. El divorcio rara vez es la solución que prometía ser.
He visto a personas que se divorciaron convencidas de que iban a ser más felices, de que iban a encontrar el amor verdadero en otro lado, y algunos años después vienen a verme y me confiesan con lágrimas que se arrepienten, que el problema no era su pareja, el problema eran ellos mismos, que los mismos defectos que tenían en el primer matrimonio los siguieron al segundo, que lastimaron profundamente a sus hijos, que rompieron una familia por una ilusión que resultó ser falsa. No estoy diciendo que todos los que se divorciaron hicieron mal. Hay situaciones donde verdaderamente era necesario, donde la convivencia era imposible, donde había peligro real. La iglesia entiende esto y por eso existen los procesos de nulidad matrimonial. Pero lo que sí estoy diciendo es que muchos matrimonios se divorcian por razones que podrían haberse trabajado si ambos hubieran estado dispuestos a morir a su orgullo y a luchar por su familia. Y esa es una tragedia que se repite todos los días. Hermanos, sus hijos están viendo cómo se relacionan ustedes. Aunque no lo digan, aunque piensen que los niños no se dan cuenta, ellos absorben todo. Si ven un papá que trata a su mamá con respeto, con ternura, con paciencia, van a crecer sabiendo cómo es el amor verdadero. Si ven a una mamá que honra a su esposo, que lo apoya, que habla bien de él incluso cuando no está presente, van a aprender qué es la lealtad. Pero si ven peleas constantes, desprecio, indiferencia, van a crecer pensando que eso es normal y probablemente repetirán ese patrón en sus propios matrimonios. Ustedes están formando la próxima generación. Están enseñando con su vida, no con sus palabras, qué es el matrimonio. Esa es una responsabilidad enorme y por eso les ruego, luchen por su matrimonio. No solo por ustedes, sino por sus hijos, por sus nietos que vendrán, por toda la línea de descendencia que depende de que ustedes honren ese vínculo sagrado que Dios estableció. Porque un matrimonio sólido no solo bendice a los esposos, bendice a toda la familia, bendice a la comunidad entera. Y ahora quiero tocar un tema delicado pero necesario, la intimidad física en el matrimonio. Hermanos, Dios creó la sexualidad y la creó buena. En el contexto del matrimonio, la unión física es sagrada, es la expresión corporal del amor total que se prometieron. Pero en muchos matrimonios, este aspecto está roto. Y cuando la intimidad física se rompe, es síntoma de que algo más profundo está roto en la relación. He escuchado esposas que me dicen, padre, mi esposo solo me busca para eso. No me habla, no me escucha, no pasa tiempo conmigo, pero en la noche quiere intimidad. Y yo me siento usada como un objeto. Y les digo, hermanos, eso no es amor, eso es egoísmo. La intimidad verdadera nace de la intimidad emocional y espiritual. No puede haber verdadera unión de cuerpos si no hay unión de corazones. Por eso los esposos necesitan cultivar su relación en todos los niveles. Conversar, salir juntos, compartir momentos, conocerse profundamente. Y entonces la intimidad física será la culminación natural de ese amor que se vive todo el día. También he escuchado a esposos que me dicen, padre, mi esposa me rechaza constantemente. Hace meses que no tenemos intimidad. Me siento rechazado, no deseado, como si ya no le importara. Y esto también es un problema grave, porque la intimidad física en el matrimonio no es opcional. No es algo que se da si uno tiene ganas. Es parte del don total de sí mismo que se prometieron. Obviamente, hay situaciones de enfermedad, de cansancio extremo, de circunstancias difíciles donde es comprensible, pero cuando el rechazo es constante y sin razón válida, se está negando una parte esencial del matrimonio. La solución, hermanos, está en hablar sobre esto con honestidad. Si hay un problema en este área, no lo ignoren esperando que se resuelva solo. Hablen, busquen entender qué está pasando. A veces el problema es físico y necesitan ayuda médica. A veces es emocional y necesitan trabajar en otros aspectos de su relación primero. A veces es espiritual y necesitan sanación de heridas del pasado. Pero sea cual sea la causa, no dejen que este aspecto tan importante de su matrimonio se marchite por falta de comunicación y atención. Y algo más que debo decir con claridad, la pornografía está destruyendo matrimonios. Hermanos, vivimos en una época donde con un clic se puede acceder a contenido que distorsiona completamente lo que es la sexualidad. Y muchos hombres, y cada vez más mujeres, están cayendo en esta trampa. La pornografía no es inofensiva, no es normal. Es adulterio del corazón, es traición a tu esposa, es una mentira que destroza tu capacidad de amar de verdad. Crea expectativas irreales, cosifica a las personas y poco a poco mata la capacidad de intimidad real. Si tú que me estás escuchando estás luchando con esto, quiero que sepas dos cosas. Primero, no estás solo. Esto es una adicción que afecta a millones.
Y como toda adicción, necesita ayuda para superarse. Segundo, hay esperanza. He visto a hombres liberarse completamente de esta esclavitud cuando la sacan a la luz, cuando la confiesan, cuando buscan ayuda, cuando ponen filtros en sus dispositivos y se vuelven accountable ante alguien. Pero necesitas dar el primer paso. Necesitas reconocer que tienes un problema y que ese problema está lastimando tu matrimonio, aunque tu esposa no lo sepa todavía. Y si descubres que tu esposo está viendo pornografía, sé que el dolor es inmenso. Sientes traición, sientes que no eres suficiente, que te han mentido. Y todos esos sentimientos son válidos. Pero también quiero decirte que este problema no es sobre ti, no es porque no seas lo suficientemente atractiva o deseable. Es una adicción que él desarrolló probablemente mucho antes de conocerte y ahora necesita ayuda para superarla. Si él está dispuesto a reconocerlo, a buscar ayuda, a hacer los cambios necesarios, entonces hay esperanza de sanación. Pero también necesitas cuidarte, establecer límites claros y buscar tu propia ayuda para procesar este dolor. Hermanos, he hablado mucho y sin embargo siento que apenas he arañado la superficie de este tema tan vasto que es el matrimonio. Pero quiero resumir todo lo que hemos compartido en algo esencial. El matrimonio es una vocación, es un llamado de Dios. Y como toda vocación, requiere muerte a uno mismo. Requiere que el yo se convierta en nosotros. Requiere que tus sueños se entrelacen con los sueños de tu pareja para formar un sueño común. Requiere sacrificio diario, renuncias constantes, pero también ofrece algo que nada más en este mundo puede dar, la experiencia de amar y ser amado con un amor que refleje el amor de Dios. No les voy a mentir diciéndoles que será fácil. Y en la cruz nos mostró que el amor verdadero no se mide por cuánto recibimos, sino por cuánto estamos dispuestos a dar, incluso cuando nos cuesta todo, incluso cuando nos destruye, incluso cuando el mundo nos dice que somos unos ingenuos. ¿Qué significa entonces amar con valentía? Significa mirar a los ojos a ese hijo que te ha decepcionado una y mil veces y decirle te amo y no voy a dejar de amarte. Significa perdonar a quien te traicionó cuando todo tu ser grita venganza. Significa quedarse cuando sería más fácil irse. Significa elegir la fidelidad cuando la infidelidad parece más excitante. Significa abrazar al leproso cuando todos los demás huyen. Así amó Cristo, sin red de seguridad, sin garantías, sin contratos que lo protegieran del dolor. Y miren lo que le hicieron. Lo escupieron, lo flagelaron, lo crucificaron. Pero él sabía algo que nosotros hemos olvidado, que el amor que no cuesta nada no vale nada. Les confieso algo que me ha dolido ver a lo largo de estos años de ministerio. He conocido a más personas destruidas por su falta de amor que por su exceso de él. He visto matrimonios que se marchitan no porque hubo demasiado amor, sino porque hubo demasiado cálculo. He visto padres que se arrepienten no de haber amado demasiado a sus hijos, sino de no haberles expresado ese amor cuando aún había tiempo. He visto amistades que se rompen no por exceso de entrega, sino por exceso de egoísmo. Y lo más triste, hermanos, es que al final de la vida, cuando estamos frente a frente con la verdad de nuestra existencia, nadie se arrepiente de haber amado demasiado. Todos nos arrepentimos de haber amado demasiado poco. Hoy quiero que recorramos juntos este camino. Quiero hablarles de por qué amar es la forma más valiente de vivir. No desde la teoría bonita, no desde la poesía romántica que endulza todo, sino desde la realidad cruda, desde la experiencia de quien ha visto tanto dolor y tanta gloria en el corazón humano. Porque amar, hermanos míos, es lo único que trasciende la muerte, es lo único que nos queda cuando todo lo demás se desmorona, es lo único que hace que esta vida tenga sentido. Y si hoy tu corazón está cansado, si has sido herido, si has construido muros para protegerte, quiero que sepas que hay esperanza. Que Dios no te ha llamado a vivir en una celda emocional, sino en la libertad radical de quien se atreve a amar como Él ama. El amor empieza donde termina nuestro control. Esta es una verdad que nos cuesta aceptar terriblemente. Queremos amar, sí, pero queremos amar con condiciones, con límites seguros, con la certeza de que no nos harán daño. Pero ese no es amor, hermanos. Eso es comercio. Es un intercambio de conveniencias donde yo doy si tú das, donde yo me entrego si tú te entregas primero, donde yo permanezco si tú me garantizas que no vas a fallar. Cristo nos llamó a algo radicalmente distinto. Nos llamó a amar primero, a amar sin garantías, a amar sabiendo que podemos ser heridos.
Porque en ese riesgo, en esa vulnerabilidad, es donde se encuentra la verdadera grandeza del ser humano. Miren, he pasado incontables horas escuchando confesiones, acompañando a personas en sus crisis más profundas, y ¿saben qué he descubierto? Que las personas más infelices no son las que han sufrido por amor, sino las que nunca se han atrevido a vivir el amor plenamente. Son los que calculan cada paso, los que miden cada palabra, los que tienen tanto miedo a ser lastimados que prefieren no sentir nada. Y esa es la tragedia más grande. Porque una vida sin amor no es una vida protegida, es una vida muerta en vida. Es como esos árboles que nunca florecen porque tienen miedo al invierno. Pero hermanos, el árbol que nunca florece nunca da fruto, y el corazón que nunca se arriesga nunca conoce la alegría verdadera. San Juan de la Cruz, ese gran místico que conoció las profundidades del amor divino, decía: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. ¿Entienden la profundidad de esto? No dice donde ya hay amor, añade más amor, no. Dice donde no hay amor, donde hay frialdad, donde hay rechazo, donde hay indiferencia, precisamente ahí pon amor. Esa es la valentía que Cristo nos pide, no amar a los que nos aman, eso lo hace cualquiera, amar a los que no nos corresponden, a los que nos han herido, a los que tal vez nunca nos amarán de vuelta. Ahí es donde se prueba si nuestro amor es verdadero o si es solamente un intercambio emocional. Piensen en esto, cada vez que elegimos amar cuando no sentimos ganas de hacerlo, estamos eligiendo la libertad sobre la esclavitud de nuestras emociones, porque el amor verdadero no es un sentimiento que va y viene con las mareas de nuestro estado de ánimo. Es una decisión que hacemos cada día, cada hora, cada momento. Es levantarnos y decir: hoy voy a amar, aunque me cueste, aunque no me apetezca, aunque el otro no lo merezca desde mi perspectiva humana. Esa es la diferencia entre el enamoramiento, que es pasajero y depende de las circunstancias, y el amor verdadero, que es eterno porque participa de la naturaleza misma de Dios. Y aquí está el misterio más hermoso, hermanos. Cuando amamos así, cuando nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos del otro, sucede algo extraordinario. No nos empobrecemos, nos enriquecemos. No nos debilitamos, nos fortalecemos, no perdemos nuestra identidad, la encontramos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Cuando amamos, nos parecemos más a aquel que nos creó. Cuando amamos, cumplimos nuestro destino más profundo. Cuando amamos, aunque nos cueste la vida, estamos más vivos que nunca. La herida del amor es la única herida que cura. Suena paradójico, lo sé. Pero déjenme explicarles esto porque es crucial. Todos llevamos heridas. Heridas de la infancia, heridas de relaciones rotas, heridas de traiciones, heridas de nuestros propios fracasos. Y la tentación natural es proteger esas heridas, esconderlas, construir defensas para que nadie más pueda lastimarnos ahí. Pero esas defensas, hermanos, se convierten en prisiones. Se convierten en muros que no solo impiden que otros nos hieran, sino que también impiden que otros nos sanen. Impiden que el amor entre. Y sin amor, esas heridas nunca cicatrizan, solo se enquistan, se infectan, se vuelven amargas. He conocido a tantas personas que llevan décadas cargando heridas que se niegan a mostrar, heridas que se niegan a dejar que alguien toque porque tienen terror de volver a sentir ese dolor. Y viven así, con máscaras, aparentando estar bien, sonriendo por fuera mientras por dentro se están pudriendo, de soledad. Porque el dolor compartido se divide, pero el dolor escondido se multiplica. Cristo no escondió sus heridas después de la resurrección. Se las mostró a Tomás. Le dijo: ven, toca mis heridas. Y en ese gesto tan humano, tan vulnerable, transformó la incredulidad de Tomás en fe. Nuestras heridas, cuando las ofrecemos con humildad, cuando permitimos que otros las vean y las toquen con amor, se convierten en instrumentos de sanación. ¿Saben qué es lo que más me parte el corazón? Ver a personas que fueron heridas una vez, tal vez 2 veces, y decidieron que era suficiente, cerraron su corazón para siempre, se dijeron: no voy a volver a pasar por eso. Y tienen razón en una cosa: si nunca vuelven a amar, nunca volverán a ser heridos de esa manera, pero tampoco volverán a ser sanados, tampoco volverán a experimentar la alegría de la entrega, la belleza de la intimidad verdadera, el milagro de ser conocidos y amados en nuestra vulnerabilidad. Se condenan así mismos a una vida de seguridad estéril, donde nada malo les pasa porque nada bueno les puede pasar tampoco. Santa Teresa de Ávila, con esa sabiduría que solo tienen los que han sufrido y amado intensamente, decía: no hay fortuna más segura que la de sufrir por Dios. Fíjense bien en lo que está diciendo.
No dice que el sufrimiento sea bueno en sí mismo. Dice que cuando ese sufrimiento viene del amor, cuando viene de habernos entregado completamente, entonces ese sufrimiento tiene sentido. Entonces, ese dolor no es destructivo, es redentor, porque nos une al misterio de la cruz, donde el mayor acto de amor coincidió con el mayor acto de sufrimiento, y de esa unión imposible nació la salvación del mundo. Les voy a contar algo que tal vez los sorprenda. Las personas más plenas que he conocido no son las que han evitado el sufrimiento, sino las que han sufrido amando. Son las madres que han dado todo por sus hijos, incluso cuando esos hijos las han decepcionado. Son los esposos que han permanecido fieles cuando todo se ponía oscuro. Son los amigos que han perdonado traiciones imperdonables. Son los sacerdotes que han entregado su vida entera sin esperar nada a cambio. Estas personas tienen algo en sus ojos, una luz que no se puede fingir. Es la luz de quien ha tocado el misterio del amor verdadero y ha descubierto que vale la pena cada lágrima, cada renuncia, cada momento de dolor. El mundo nos enseña a amar sin riesgo, pero Cristo nos enseña a arriesgarlo todo por amor. Vivimos en una cultura que nos bombardea con mensajes de autoprotección. Nos dicen, ámate a ti mismo primero, no des más de lo que recibes. Si no te valora, aléjate, protege tu paz. Y hay algo de verdad en el cuidado propio, no voy a negarlo. Pero hermanos, cuando estos consejos se convierten en nuestra filosofía de vida, nos volvemos pequeños, mezquinos, calculadores. Nos convertimos en comerciantes del amor en lugar de en enamorados de la vida. Cristo nunca dijo, ámense a ustedes mismos y luego, si les sobra energía, amen a los demás. Dijo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Miren el contraste. El mundo dice, protégete. Cristo dice, entrégate. El mundo dice, guarda tu corazón. Cristo dice, parte tu corazón y repártelo. El mundo dice, si te hieren una vez, que no te hieran dos. Cristo dice, si te golpean en una mejilla, ofrece la otra. Y antes de que piensen que esto es masoquismo espiritual, déjenme explicarles la diferencia. No se trata de buscar el sufrimiento, se trata de no dejar que el miedo al sufrimiento nos impida vivir plenamente. Se trata de entender que una vida vivida en la defensiva no es una vida, es una lenta agonía de oportunidades perdidas. He visto matrimonios donde cada uno lleva la cuenta de quién dio más, quién se sacrificó más, quién merece más. Y esos matrimonios son campos de batalla, no hogares. Son transacciones comerciales, no comuniones de vida. Porque cuando amas de verdad, no llevas cuentas. Cuando amas como Cristo ama, das sin medida, sin esperar nada a cambio, sabiendo que en ese dar está tu propia plenitud. Es lo que San Francisco entendió cuando rezó, es dando como se recibe. No es una teoría bonita, es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. ¿Y saben qué pasa cuando vivimos así? Cuando nos arriesgamos a amar sin red de seguridad, cuando nos lanzamos al vacío confiando en que Dios nos sostendrá, sucede algo milagroso. Descubrimos que ese vacío no es vacío, que debajo de nosotros están los brazos eternos del Padre, que nunca estuvimos realmente en peligro de perdernos porque aquel que es el amor mismo nos tiene en la palma de su mano. Y entonces el miedo se disuelve, no desaparece completamente, seguimos siendo humanos, pero ya no nos controla. Ya no nos paraliza, porque hemos probado y hemos visto que el Señor es bueno, como dice el Salmo. Aquí viene algo que necesito que entiendan profundamente. Amar con valentía no significa amar sin inteligencia. No significa quedarse en relaciones destructivas donde hay abuso. No significa permitir que nos manipulen emocionalmente. No significa ser ingenuos. La valentía del amor requiere también la sabiduría del discernimiento. A veces, amar con valentía significa tener el coraje de establecer límites. A veces significa alejarse de alguien por el bien de ambos. A veces significa decir una verdad difícil en lugar de mantener una paz falsa. Cristo amó con valentía, pero también volteó las mesas de los mercaderes en el templo. También llamó hipócritas a los fariseos. También supo cuándo hablar y cuándo callar, cuándo quedarse y cuándo marcharse. Amar no es ser débil, es ser fuerte con ternura. Es tener el coraje de la vulnerabilidad y la firmeza de los principios. Es poder llorar con los que lloran sin perder la esperanza. Es poder indignarse ante la injusticia sin caer en el odio. Es poder perdonar sin olvidar las lecciones que el dolor nos enseñó. Esta es la complejidad hermosa del amor maduro, del amor que ha pasado por el fuego y ha salido purificado. No es un sentimentalismo barato que dice sí a todo. Es una fuerza transformadora que sabe cuándo decir no, precisamente porque su sí es verdadero.
He conocido a madres que aman a sus hijos con una valentía que me deja sin palabras. Hijos adictos, hijos que roban, hijos que maltratan. Y estas madres con lágrimas en los ojos tienen el coraje de decir: te amo, pero no voy a permitir que destruyas tu vida ni la mía. Te amo lo suficiente como para dejarte enfrentar las consecuencias de tus actos. Eso, hermanos, es amor valiente. Porque es más fácil, mucho más fácil, permitir, justificar, rescatar. Lo difícil es amar lo suficiente como para soltar, sabiendo que ese soltar podría llevar a más dolor antes de que llegue la sanación. Y aquí está el corazón de todo. Cristo en la cruz nos mostró ambas cosas. Nos mostró la entrega total, el darse sin medida. Pero también nos mostró que hay sufrimientos que no podemos evitarle a nadie, que hay cruces que cada uno debe cargar. Él no bajó de la cruz, aunque pudo haberlo hecho. Y en ese no bajar nos enseñó que amar a veces significa quedarse en el dolor cuando todo en nosotros grita por escapar, pero también significa saber que nuestra cruz no es la cruz del otro, que podemos acompañar, que podemos ayudar a llevar, como el cirineo, pero que no podemos vivir la vida de nadie más que la nuestra. Por eso les digo, amar con valentía es un equilibrio delicado entre la entrega y el discernimiento, entre el sacrificio y el autocuidado, entre la misericordia y la justicia. Y ese equilibrio solo lo encontramos cuando permanecemos unidos a Cristo, que es el único que amó perfectamente, el único que nunca erró en ese delicado baile entre dar y recibir, entre corregir y acompañar, entre exigir y comprender. Sin Él, nuestro amor se vuelve o demasiado blando o demasiado duro. Con Él, nuestro amor se vuelve verdadero. Les voy a hacer ahora una pregunta que tal vez los incomode. ¿Cuándo fue la última vez que amaron hasta que les dolió? ¿Cuándo fue la última vez que se olvidaron de ustedes mismos por completo para estar presentes para alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que perdonaron algo imperdonable? ¿Cuándo fue la última vez que dieron sin esperar nada a cambio? Si tienen que pensar mucho para responder estas preguntas, tal vez sea momento de examinar si estamos realmente vivos o si estamos simplemente sobreviviendo emocionalmente. El amor que se atreve a morir es el único que resucita. Esta es la paradoja central del cristianismo, y es una paradoja que se verifica en cada aspecto de nuestra vida. Jesús lo dijo claramente: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Y esto no es solo teología abstracta, hermanos, es la realidad más concreta que existe. Cada vez que nos aferramos a algo con puño cerrado, ese algo se nos escapa entre los dedos. Cada vez que tratamos de poseer a alguien, lo perdemos. Cada vez que amamos con la intención de controlar, de manipular, de obtener algo para nosotros, ese amor se marchita y muere. He visto esto 1000 veces en mi ministerio. Padres que tratan de controlar cada aspecto de la vida de sus hijos y terminan perdiendo la relación con ellos. Esposos que tratan de poseer a sus esposas como si fueran propiedades y terminan en divorcios amargos. Amigos que dan esperando siempre algo a cambio y terminan resentidos y solos, porque el amor posesivo no es amor, es miedo disfrazado. Es la ilusión de amor que construimos cuando no tenemos el coraje de amar verdaderamente, que es amar en libertad, con las manos abiertas, dispuestos a que el otro sea quien es y no quien nosotros queremos que sea. Y aquí está el milagro. Cuando amamos así, cuando amamos con esa libertad radical que respeta la autonomía del otro, cuando estamos dispuestos a perder antes que a poseer, sucede algo extraordinario. El otro florece. Y en ese florecer del otro, nosotros también florecemos. Porque el amor verdadero no disminuye a ninguna de las partes, engrandece a ambas, no achica, expande, no esclaviza, libera. San Agustín, con su genialidad habitual, lo resumió en una frase: ama y haz lo que quieras. ¿Entienden la profundidad de esto? Si realmente amas, tus acciones serán correctas, porque el amor verdadero busca siempre el bien del otro. Pero para llegar a ese amor necesitamos morir. Morir a nuestro egoísmo, morir a nuestras expectativas, morir a nuestra necesidad de control, morir a nuestro orgullo que no quiere pedir perdón, morir a nuestro resentimiento que se niega a perdonar. Y esas muertes, hermanos, duelen terriblemente. Porque estamos tan identificados con nuestro ego que cuando tenemos que soltarlo sentimos que estamos perdiendo nuestra identidad. Pero no la estamos perdiendo, la estamos encontrando. La verdadera, la que Dios soñó cuando nos creó. La que está escondida debajo de todas las capas de protección, de máscaras, de falsedad que hemos acumulado a lo largo de los años. Cristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día.
Y esa es nuestra esperanza, que cada pequeña muerte que el amor nos pide es seguida por una resurrección. Que cada vez que renunciamos a nosotros mismos por amor, encontramos una versión más plena de nosotros mismos. Que cada vez que perdonamos cuando no queremos perdonar, cuando amamos cuando no sentimos amor, cuando servimos cuando estamos cansados, estamos participando en el misterio pascual. Estamos muriendo con Cristo para resucitar con Él. Y esa resurrección no es solo algo que esperamos después de la muerte, es algo que experimentamos aquí y ahora, cada vez que elegimos el amor sobre el miedo. El amor valiente es el amor que perdona 70 veces 7. Hablemos del perdón, porque aquí es donde la valentía del amor se prueba más dramáticamente. Jesús les dijo a sus discípulos que perdonaran no 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre, sin límite, sin condiciones. Y Pedro, que era tan impulsivo y tan humano como nosotros, probablemente pensó, imposible, nadie puede perdonar así. Pero hermanos, ese es exactamente el punto. No podemos perdonar así con nuestras propias fuerzas. Solo podemos perdonar así cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros. El perdón verdadero, el perdón que libera, es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar, porque perdonar no es olvidar, no es minimizar el daño que nos hicieron. No es decir que lo que pasó estuvo bien. Perdonar es soltar el derecho a la venganza, es renunciar al placer amargo de mantener viva la herida para poder usarla como arma. Es decidir que no vamos a permitir que quien nos hirió siga teniendo poder sobre nosotros a través del resentimiento que guardamos. Porque el resentimiento, hermanos, es un veneno que tomamos nosotros esperando que mate al otro. He visto a personas consumidas por la falta de perdón. He visto cómo la amargura les carcome el alma, les destruye la salud, les roba la alegría. He visto matrimonios donde guardan ofensas de hace 20 años, donde cada discusión nueva es pretexto para sacar el archivo completo de agravios pasados. He visto familias destrozadas porque alguien no pudo perdonar una palabra dicha en un momento de ira. Y lo más triste es que estas personas piensan que al no perdonar están castigando al otro, pero en realidad se están castigando a sí mismos. Porque el que no perdona vive encadenado a su ofensor, reviviendo una y otra vez la herida, permitiendo que el pasado destruya su presente y su futuro. Perdonar es un acto de valentía porque nos exige renunciar a la justicia que creemos merecer. Nos exige confiar en que Dios es justo y que Él se encargará de las cuentas que no nos corresponde saldar a nosotros. Nos exige mirar más allá de la ofensa y ver a la persona herida que hay detrás de quien nos hirió. Porque los heridos hieren, los que no fueron amados no saben amar, los que recibieron violencia dan violencia. Esto no justifica el mal que nos hicieron, pero nos ayuda a entenderlo. Y en ese entendimiento comienza la posibilidad del perdón. Y aquí está el misterio más profundo del perdón. Cuando perdonamos, no lo hacemos principalmente por el otro, lo hacemos por nosotros, lo hacemos para liberarnos. Lo hacemos para poder seguir viviendo sin cargar el peso muerto del resentimiento. San Juan Pablo II perdonó al hombre que le disparó y casi lo mata. Lo visitó en prisión. Le habló de la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Era débil el Papa? No, era fuerte. Tan fuerte que pudo hacer lo que la mayoría no podemos. Perdonar lo imperdonable. Y en ese acto de perdón radical se liberó a sí mismo y dio testimonio del poder transformador del amor de Cristo. Pero hay algo más que necesito decirles sobre el perdón, algo que muchos no entienden. El perdón no significa necesariamente reconciliación inmediata. No significa que tengas que volver a confiar plenamente en quien te traicionó. No significa que tengas que exponer tu corazón nuevamente a quien ya demostró que no lo cuida. El perdón es algo que haces en tu corazón, es soltar la amargura, es desearle bien al otro aunque te haya hecho mal. La reconciliación, en cambio, requiere dos personas. Requiere que quien hizo el daño reconozca su culpa, se arrepienta genuinamente y demuestre con hechos que ha cambiado. Y eso, hermanos, puede tomar tiempo. Puede que nunca suceda, pero tú puedes perdonar de todas formas, porque tu libertad no puede depender de que el otro se arrepienta. He acompañado a víctimas de abuso que han tenido que aprender esta distinción dolorosamente. Han perdonado a sus agresores para poder sanar, para poder seguir adelante con sus vidas. Pero eso no significa que hayan vuelto a exponerse al peligro. Han puesto límites sanos, se han alejado cuando era necesario, han protegido a sus familias. Y todo eso, hermanos, es compatible con el perdón. Porque el perdón verdadero incluye amarte a ti mismo lo suficiente como para no permitir que te sigan dañando.
incluye la sabiduría de saber cuándo alguien representa un peligro real y actuar en consecuencia. El amor valiente no es ingenuo, es sabio, no es masoquista, es equilibrado. Y déjenme decirles algo más sobre el perdón que tal vez nunca han escuchado. A veces, la persona a la que más nos cuesta perdonar es a nosotros mismos. ¿Cuántas personas vienen a mí cargando culpas de años, de décadas? Errores que cometieron cuando eran jóvenes, decisiones equivocadas, palabras que dijeron y no pueden olvidar, oportunidades que perdieron y se castigan día tras día, año tras año. Se niegan a sí mismos la misericordia que tan fácilmente darían a otros. Se condenan a una vida de penitencia interna que Dios nunca les pidió. Porque, hermanos, si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? La falta de autoperdón es una forma de orgullo disfrazado. Sí, orgullo. Porque cuando no me perdono a mí mismo, estoy diciendo, en el fondo, mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. Mi error es tan grave que ni siquiera Dios puede borrarlo. ¿Se dan cuenta de la arrogancia que hay en eso? Estamos poniendo nuestro juicio por encima del juicio de Dios. Estamos diciendo que sabemos mejor que Él cuando algo es imperdonable. Y eso, hermanos, es peligroso, porque nos encierra en una prisión de nuestra propia creación, una prisión de la que Cristo ya nos liberó con su muerte en la cruz. Si hay algo que me han enseñado todos estos años de ministerio es esto: Dios no quiere que cargues con tu pasado, quiere que lo dejes a sus pies, quiere que recibas su misericordia, quiere que te levantes y camines libre. Pero para eso necesitas tener la valentía de perdonarte, de mirarte al espejo y decir, sí fallé, sí hice daño, sí no fui la persona que debí ser, pero Cristo murió por mí. Él pagó por mis pecados, y si Él me perdona, yo también me perdono. Esa es la valentía que te libera para amar de verdad, porque solo quien se sabe perdonado puede perdonar generosamente a otros. El amor valiente nace en la oración y se alimenta en la Eucaristía. No puedo hablarles de amar con valentía sin hablarles de la oración y de los sacramentos, porque, hermanos, sin ellos todo lo que les he dicho es imposible. Nosotros no tenemos la capacidad de amar como Cristo ama. No la tenemos. Somos limitados, egoístas, quebrados, pero tenemos acceso a la fuente infinita del amor, que es Dios mismo. Y ese acceso se nos da primordialmente en la oración y en la Eucaristía. Cuando oro, cuando me pongo delante de Dios con toda mi miseria y toda mi necesidad, algo sucede. No siempre lo siento, no siempre es evidente inmediatamente, pero algo cambia. He conocido a personas que me dicen, Padre, es que yo no sé amar, quiero amar, pero no puedo. Y les pregunto, ¿oras? ¿Vas a misa? ¿Recibes la Eucaristía con fe? Y muchas veces la respuesta es no, o es una oración superficial, mecánica, sin entrega real. Hermanos, no podemos dar lo que no tenemos. Si queremos amar, necesitamos llenarnos del amor de Dios. Y eso solo sucede en la intimidad de la oración y en la recepción fiel de los sacramentos. En esos momentos donde dejamos de hablar y comenzamos a escuchar. Donde dejamos de pedir y comenzamos a recibir. Donde dejamos nuestras máscaras y nos presentamos ante Él tal como somos, con toda nuestra pobreza. La oración nos transforma lentamente. No es magia, no es instantáneo, pero es real. Cuando paso tiempo contemplando a Cristo en la cruz, cuando medito en su amor infinito por mí, cuando me dejo amar por Él, algo en mí se ablanda, las defensas caen, el cinismo se disuelve, el miedo pierde su poder. Y descubro que puedo amar porque fui amado primero, que puedo perdonar porque fui perdonado, que puedo entregarme porque Él se entregó por mí. La oración no es una actividad más en nuestra vida cristiana, es el corazón de todo. Es el lugar donde recibimos la fuerza para hacer lo imposible. Y la Eucaristía, hermanos, la Eucaristía es el sacramento del amor por excelencia. En cada misa Cristo se hace presente no de manera simbólica, sino real. Se hace alimento para nosotros. Se entrega completamente. Y cuando lo recibimos con fe, cuando comulgamos dignamente, algo milagroso sucede. Él empieza a vivir en nosotros de una manera más plena. Su amor empieza a fluir a través de nuestras venas espirituales. Sus ojos empiezan a ser nuestros ojos para mirar al mundo. Su corazón empieza a ser nuestro corazón para amar a los demás. No somos nosotros los que amamos, es Cristo en nosotros quien ama. Santa Teresa de Calcuta, que amó a los más abandonados,
del mundo, decía que pasaba horas en adoración cada día. ¿Por qué? Porque sabía que sin esa fuente se secaría, que sin ese tiempo con Jesús Eucarístico no tendría nada que dar a los pobres. La oración no nos aleja de la acción, nos prepara para ella, nos llena para que podamos vaciarnos. Y cuanto más nos vaciamos en el servicio a los demás, más necesitamos volver a la fuente para llenarnos otra vez. Es un ciclo continuo, una dinámica de recibir y dar, de ser amado y amar, de ser transformado y transformar. Por eso les suplico, hermanos, si quieren vivir vidas de amor valientes, si quieren ser personas que transforman el mundo con su entrega, comiencen con la oración. Dense tiempo cada día, aunque sean solo 10 minutos, para estar a solas con Dios. Lean su palabra, hablen con Él como hablarían con su mejor amigo. Lloren en su presencia, ríanse con Él, cuéntenle sus miedos, pídanle que ensanche su corazón y vayan a misa no por obligación, sino por necesidad. Vayan a recibir al amor hecho carne, vayan a ser transformados. Y poco a poco, sin que se den cuenta, Él los irá transformando, irá haciendo de ustedes instrumentos de su amor. El amor valiente construye puentes donde otros levantan muros. Vivimos en un tiempo de polarización terrible. Vivimos en un mundo donde las personas se dividen en bandos, donde construimos muros entre nosotros basados en ideologías, en creencias políticas, en diferencias de opinión, donde cancelamos a quien no piensa como nosotros, donde vemos al que es diferente como enemigo, y en medio de toda esta división, Cristo nos llama a ser constructores de puentes, a ser personas que pueden caminar entre mundos diferentes y tender la mano a ambos lados. Esto requiere valentía, hermanos, porque cuando construyes puentes, ambos lados te critican. Los de un lado te dicen traidor porque hablas con el otro. Los del otro lado te llaman ingenuo porque no compartes todo su odio. Pero Cristo no vino a estar con uno de los bandos, vino a estar con todos. Comió con publicanos y pecadores, pero también enseñó en el templo, tocó a los leprosos, pero también confrontó a los poderosos. No se dejó encasillar en ninguna categoría humana porque su amor trascendía todas las categorías. He visto familias destruidas por diferencias políticas, hermanos que no se hablan porque votaron por candidatos diferentes. Amistades de toda la vida rotas porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra, padres e hijos distanciados porque tienen visiones diferentes del mundo, y me duele profundamente porque esto no es de Cristo. Cristo no nos llamó a estar de acuerdo en todo, nos llamó a amarnos. Puedo no estar de acuerdo contigo en muchas cosas y todavía amarte. Puedo pensar que estás equivocado y todavía respetar tu dignidad. Puedo debatir contigo